Bueno, hola chicos, les traigo hoy el ejercicio número 12 del práctico 2, el práctico de dinámica, y que consta de un plano inclinado. Ya está el esquemita, que lo pueden también tener en el práctico. Bueno, leo el ejercicio, o interpreto el ejercicio. Dice que un bloque de masa 4 kilogramos asciende a lo largo de un plano inclinado que tiene un ángulo de 30 grados respecto a lo normal, respecto al horizontal, perdón, al aplicar una fuerza que está aplicada con un ángulo beta, ¿sí? Que lo marqué acá, que es de 15 grados. Bien, se sabe que el bloque parte del reposo en la base del plano, en la base del plano inclinado yo le busqué acá, y después de recorrer 10 metros alcanza una velocidad de 6 metros por segundo. Estos son datos que vamos a tener que usar después. Y que el coeficiente de roce entre el objeto y el plano es de 0,2, o sea que mu es 0,2. ¿Sí? Acá abajo tengo listado todos los datos. Bien, en este tipo de ejercicios, bueno, el inciso A me pide calcular la fuerza, F, determinar la fuerza. Primero que nada, tengo que hacer en los ejercicios de dinámica en general, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Por eso acá tengo lo que es el diagrama de cuerpo libre. Ustedes tienen dos opciones, o pueden poner el objeto derecho, o sea, derecho, rotarlo, o pueden ponerlo así como lo dibujé yo y poner el sistema de referencia como Y positivo para arriba y X positivo para la derecha, ¿sí? Como está acá, X positivo para la derecha y Y positivo para arriba. O ya les digo, lo dan vuelta y ponen Y positivo para arriba y X positivo para la derecha. Yo en este caso lo pongo así porque me resulta un poco más fácil. Bien, a partir de dibujar el cuerpo, ¿sí? El objeto, lo que hago es graficar las fuerzas las que están interactuando con el objeto. En principio, la primera que marco generalmente es la fuerza peso, que va hacia abajo, ¿sí? Siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, digamos. La fuerza que siempre está. La normal siempre es normal o perpendicular al plano, es una fuerza que está por acá, que coincide con la dirección del eje positivo. Tengo la fuerza que está actuando con un ángulo beta, que es beta, ¿sí? De 15 grados, y siempre actuando en dirección contraria a el movimiento está la fuerza de roce. Ven que la dibujo en el sentido negativo de las X, acá está el positivo de las X y acá está el negativo de las X. La fuerza de roce está actuando en el sentido negativo de las X porque se opone al movimiento, ¿sí? Bien, en el diagrama de cuerpo libre, entonces dibujo la normal, el peso, la fuerza esta que es la que tengo que calcular y la fuerza de roce. ¿Qué pasa? Si miran acá, la normal coincide con el eje positivo de las Y, por ende no tiene componente en el eje de las X. Lo mismo pasa con la fuerza de roce. La fuerza de roce tiene componente negativa en el eje de las X, pero nada en el eje de las Y. En cambio, la fuerza de peso y la fuerza, esta F, sí tienen componentes en X y en Y. Y lo descompongo. Acá por ahí no está muy claro, pero la fuerza de peso la tengo que descomponer en las componentes de Y, que es esta de acá, ese es el peso en Y, y el peso en X, que es esta que tengo acá, ¿sí? Hasta que formen un triangulito. Y la fuerza acá tiene componente en X, es la proyección de la fuerza en el eje X, y componente en Y, que es esta que tengo acá. Tal que, si vemos la suma vectorial de este vector con este vector, saben que me da este vector. Lo mismo para el peso. La suma vectorial de este vector con este vector me da este vector. Bien, ¿cómo escribo esta fuerza? Es esto que acabo de decir oralmente. Vemos acá, la fuerza de roce, como dije, es negativa. Y esta tiene solamente componente en la dirección del eje X, ¿sí? Acá vean que no tengo una componente, o sea, está en el versor Y, que acuérdense que era la dirección del eje X, y no tengo componente en la dirección de Y, o sea, con el versor J. Vemos que la normal se escribe con la normal en la dirección de J, ¿sí? En el eje de la Y. El peso, como les había dicho, tiene componente en X y en Y, tiene componente negativa, que es esta que está acá, en el eje de las X, pues le pongo menos adelante. Es negativa porque está en el sentido de las X negativo. Y componente en Y negativa también, para abajo, pues le pongo menos acá. Y la fuerza tiene componente positiva en X, que le pongo F sub X, y componente negativa en Y, que le pongo menos F sub Y y dirección de J. Bueno, y además, listo los datos. Si la masa del objeto es 4 kilogramos, el ángulo alfa, que lo tengo dibujado acá, es 30 grados. El ángulo beta, que es este que tengo acá, es 15.
También tengo la velocidad inicial del objeto, puede ser que parte del reposo, la voy a necesitar después, es 0 metros por segundo. La velocidad que adquiere este objeto al acelerarse, porque hay una aceleración, es de 0 metros por segundo cuando recorre 10 metros. ¿Sí? La posición final del objeto es 10 metros, suponiendo que la posición inicial es 0 metros en la base del plano. Bueno, el coeficiente de roce es 0,2, acuérdense que es adimensional, no tiene ninguna dimensión. Entonces el inciso A me pide calcular, como había dicho hoy, la fuerza, la magnitud de la fuerza en definitiva, el módulo si se quiere. Bien, ¿cómo hago? Bueno, como los ejercicios de dinámica, siempre planteo la segunda ley de Newton, el balance de fuerzas, ¿sí? La sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a el producto de la masa por la aceleración, que esto se descompone en dos. Si recuerden que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, y la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Veamos acá. Listo todas las fuerzas que tengo en X, ¿sí? Vuelvo al dibujo y me fijo sobre el eje X, que es este que tengo dibujado acá, que está en el sentido del movimiento, ¿sí? Arranco por la primera que tengo acá, que es la fuerza de roce, que es negativa. Pongo menos fuerza de roce. La otra que tengo es la componente del peso en X, que es acá. Y la otra es la fuerza, la componente de la fuerza en el eje X. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X, que no la sé en definitiva, la aceleración tampoco la sé. La voy a calcular con estos datos. Y la sumatoria de fuerzas en Y, vemos que tenemos la normal, hacia arriba positiva. Tengo la componente del peso en Y y la componente de la fuerza en Y y la componente del peso en Y. ¿Sí? Lo escribo acá. Y esto es igual a 0, porque no hay ningún movimiento en el eje Y. ¿Sí? Lo que tenemos es movimiento en el plano, pero en el eje Y el objeto no se mueve. Entonces esto va a ser igual a 0. La aceleración en Y del sistema es igual a 0. ¿Sí? Bien. Además, tengo que saber cómo escribo cada una de las componentes de las fuerzas. Recordemos, o vemos en la teoría, que la fuerza de roce es igual al producto de mu por la normal. También tenemos cómo se escriben las componentes. La componente en peso en X y la componente en peso en Y se escriben como el peso por el seno del ángulo, el seno de alfa, y la componente en Y es el peso por el coseno de alfa. Recuerden que el peso es masa por gravedad, por la aceleración de la gravedad, y se escriben así, ¿sí? Si no recuerdan cómo es el peso en X y el peso en Y, se pueden hacer un dibujito. Acá yo tengo un esquema medio burdo, medio desprolijo, ¿sí? De cómo tengo que hacer para hallar las componentes del peso en X y las componentes del peso en Y. Dibujo la fuerza peso, ¿sí? Dibujo el plano, el ángulo alfa, y dibujo la fuerza peso para acá. Vean que el ángulo alfa de acá es igual al ángulo alfa de acá. Si yo dibujo el peso y ambas componentes, el peso en X y el peso en Y, ¿sí? Lo que se me forma es un triángulo acá, que lo dibujo acá, ¿sí? Donde este es el ángulo alfa, ¿sí? Lo pueden sacar por trigonometría, ¿sí? Si este ángulo es recto, este ángulo más este ángulo tiene que dar 90. Digo bien, 90, entonces este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Bueno, eso lo pueden saber por trigonometría. Entonces me armo este triangulito, ¿sí? Y me fijo. El peso es la hipotenusa, el peso en X es el cateto opuesto y el peso en Y es el cateto adyacente. Usando las relaciones trigonométricas, llego a la definición del peso en X y el peso en Y en este ejercicio, ¿sí? Donde el ángulo alfa está acá. Y recordando el peso, que es la masa por la gravedad. Además, para sacar las componentes de la fuerza en X y las componentes de la fuerza en Y, me tengo que hacer otro dibujito, ¿sí? Acá tengo el objeto, acá viene el plano, ¿sí? No exagero un poco el dibujito. Y este es el ángulo beta, ¿sí? Acá tengo una fuerza en X, acá tengo una fuerza en Y. De vuelta, dibujo el triangulito, veo que la fuerza en Y la pongo acá y tengo un triangulito, donde la hipotenusa va a ser la fuerza, el cateto opuesto ahora es la fuerza en Y, a este ángulo, ¿no? Y el cateto adyacente es la fuerza en X, es este lado de acá. Y escribo entonces las componentes de la fuerza en X y las componentes de la fuerza en Y. Van a ser, la en X es F coseno de beta y F es F seno de beta. No hay una regla general de cómo va a ser según el ángulo. Fíjense que acá la componente en X va con el coseno y en el otro caso la componente en X va con el seno, ¿sí? En ese caso
no se lo aprendan como regla mnemotécnica, ¿sí? Sino hagan el trabajito de hacer el triángulo, digamos, el triángulo equilátero, para poder encontrar las componentes de las fuerzas en definitiva. Bien, F no sé cuánto vale en realidad, sí es la incógnita. F es la magnitud de la fuerza. Es algo que tengo que encontrar. Entonces, voy a reescribir la ecuación 1 y 2, que es la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y, reemplazando con las componentes de las fuerzas, ¿sí? Y me queda así. Recordando que la fuerza de roce, acá estaba menos fuerza de roce, ¿no? Si comparamos, menos fuerza de roce es igual a menos mu por la normal. Acá tenía el peso, la componente del peso en X, menos peso en X es menos m por g por seno de alfa. Y acá tengo más la fuerza en X, que es f coseno de alfa, igual a la masa por aceleración en X. Bueno, y a su vez, del mismo modo, con las componentes de las fuerzas, reemplazo en la ecuación 2. Bien, ¿qué necesito? Bueno, fíjense que en la primera, la normal no la conozco, pero la puedo despejar de la segunda, ¿sí? Entonces voy a despejar la normal de la segunda y la voy a reemplazar en 1. ¿Sí? Háganse el trabajito, ¿sí?, de hacer el despeje. Y la ecuación 1, la sumatoria de fuerza en X, me queda de esta forma. Yo por ahí esta parte de cálculo la voy a pasar rápida, porque bueno, ustedes tienen que practicar un poco en hacer las cuentas, ¿no? Y de acá voy a despejar la fuerza de la ecuación 1, ¿sí? Y me va a quedar en función de todo esto. Fíjense que todos los datos los tengo, menos la aceleración en X. No sé cuánto vale la aceleración en X, ¿sí? Acá encontré una expresión para la fuerza en función de todos los parámetros, pero en función de la aceleración en X. Pero no la sé. ¿Puedo calcularla? Bueno, los datos me dan la velocidad inicial, la velocidad final y la posición final, ¿sí? Si recordamos, puedo usar las ecuaciones horarias, ¿sí? Acá las escribí, las ecuaciones horarias, para encontrar la aceleración en X, ¿sí? Lo que tengo que hacer es reemplazar. La posición final va a ser 10 metros, la posición inicial es 0 metros, la velocidad inicial es 0 metros por segundo y la aceleración no la sé. La velocidad final es 6 metros por segundo, la velocidad inicial es 0 y la aceleración tampoco la sé. Fíjense que acá tengo como incógnitas t y a sub x, ¿sí? Despejo, o sea, reemplazo en una y despejo en otra, como ya saben hacer, y me queda que la aceleración en x es 1,8 metros por segundo cuadrado. Entonces vuelvo, ¿sí? Esto cuando está actuando la fuerza, ¿sí? Entonces volvemos al dibujito, tengo una aceleración de 1,8 cuando está actuando esta fuerza. ¿Puedo calcularla ahora? Sí. Fíjense que tengo la ecuación para la fuerza, esperen que la perdí. La ecuación para la fuerza es esta, y reemplazo, la masa la tengo, la aceleración ahora ya la encontré, el coeficiente de roce lo sé, la gravedad es 9,8, los ángulos es 30 y 15, ¿sí? Si reemplazo, me va a dar un valor a la fuerza de 36,7 Newton. Y esa es la primera parte del ejercicio, ¿sí? Bien. La parte B me pide calcular, la busco la hojita, dice que en x igual a 10 metros se deja de aplicar la fuerza F, ¿sí? Entonces el cuerpo se mueve, el objeto se mueve 10 metros para arriba, ¿sí? Y se deja de aplicar esa fuerza. Me pide determinar el desplazamiento total del móvil a lo largo del plano hasta que se pare. Bien, ¿qué va a pasar antes de hacer las cuentas? Fíjense, si yo dejo de aplicar esta fuerza, el objeto viene subiendo por acción de la fuerza, está acelerando. Cuando deja de estar la fuerza, fíjense que como hay una fuerza de roce entre el bloque y el plano, ¿sí? Lo que va a pasar es que el bloque se va a frenar. Entonces tiene que haber una desaceleración, que quiere decir que la aceleración va a pasar a ser negativa cuando la fuerza deja de actuar. Bien, entonces, llega a los 10 metros, la fuerza, se deja de aplicar la fuerza, entonces la fuerza es 0 Newton. Si reescribo el balance de fuerzas en X y en Y, tengo estas dos ecuaciones, ¿sí? Fíjense que son las mismas, solo que no tengo las componentes de las fuerzas. Es distinta a el balance de fuerzas en la situación principal. Entonces, de vuelta de acá, lo que tengo que hacer es despejar la normal de acá, ¿sí? Y reemplazar en lo que es la fuerza de roce, a lo mismo que hicimos hoy. Si acá yo voy un poco más rápido. Y vamos a encontrar que la aceleración está de frenado, si quieren, o la que está actuando cuando deja de aplicarse la fuerza, es de menos 6,6 metros por segundo cuadrado.
¿sí? Bien, pero el ejercicio me pregunta dónde termina el objeto cuando dejo aplicar la fuerza. Bueno, vuelvo a plantear las ecuaciones horarias. ¿Sí? Ahora tengo que hay una desaceleración de menos 6,6 metros por segundo cuadrado o una aceleración negativa. Tengo que la posición final, que es la que tengo que hallar, va a ser 10 metros, que es la posición inicial, más la velocidad inicial, que es 6, por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final, que la C, que es 0 metros por segundo, porque ahí se frena el objeto, es igual a la velocidad inicial, que es 6 metros por segundo, más la aceleración por el tiempo. Fíjense que acá tengo la posición final y el tiempo como incógnitas, ¿sí? Posición final y tiempo como incógnitas. Bueno, resuelvo como siempre, despejo el tiempo y de acá, si quieren, y reemplazo arriba, y voy a tener que la posición final va a ser, acá pongo la posición final a 0,91 segundos, acá dice 0,91 segundos, es el tiempo que tarda en frenarse, es igual a 12,73 metros. Fíjense que cuando está actuando la fuerza, el objeto se mueve 10 metros y cuando se corta la fuerza, se deja de aplicar la fuerza, va a avanzar otros 2,73 metros más hasta frenarse, ¿sí? Ya terminé el ejercicio. Bueno, muchas gracias.